es uno de esos programas especiales que yo disfruto muchísimo porque estoy muy bien acompañada, pero además el tema me resulta muy, muy interesante. Estoy con Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo por un País Mejor. Vic, Gracias me da por la mucho gusto invitación. verte siempre, siempre. Y está con nosotros Aru Escárcega. Aru, tú eres experta en expansión de conciencia creadora, Haru Healing, ¿lo dije bien? Haru Healing. Que es una plataforma, ¿no? Ya me vas a platicar, pero de entrada les digo que es una plataforma que contribuye con herramientas energéticas a miles de personas, pero además en distintas partes del mundo. Y está con nosotros también Raúl Romero, él es consultor, empresario, fundador de Capitalismo Consciente en México, que es justamente nuestro tema de esta emisión especial. ¿Qué es esto? Cuéntenme, ¿qué es esto de capitalismo consciente? Yo lo veo como una nueva manera de hacer negocios. Y también lo veo como la posibilidad real de transformar a nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país, a través de empresarios conscientes que generen empresas conscientes. ¿Y qué significa esto? Simplemente que en vez de que creemos empresas que generen problemas, que muchas empresas nos generan problemas. En cuanto a contaminación, Exacto, de mucho tipo. Que inspiremos a jóvenes y a empresarios a que busquen resolver problemas en la sociedad de entrada. Y de ahí buscar hacer un modelo donde todas las partes ganen. Okay. Es el ganar, ganar para mí es de lo más importante del capitalismo consciente. Si una parte que toca la organización no gana o pierde, ya no funciona. Sí. Entonces, pero Raúl nos puede explicar A más ver, sí, Raúl, ¿tú qué haces? Cuéntanos, Raúl. Ahora me platican cómo es que se conocieron, pero unos apuntes de lo que tú haces. Yo soy empresario Ok, y consultor para firmas grandes, etcétera. ok. Pero desde muy chavo me acerqué a algunos movimientos como más edgy de la empresa. Y entonces primero empecé con el tema de responsabilidad social hace 30 años. Ok. Había una organización que se llamaba Business for Social Responsibility. Sí, claro. Y ahí fui yo fundador de aquella organización hace 30, 40 años, o fui de la primera generación. Y luego llegó el capitalismo consciente. El capitalismo consciente en Estados Unidos es una organización de empresarios que se juntaron. Y yo me acerqué y me pidieron que lo trajera a México. Ok. Y tenemos un grupo aquí de personas, empresarios todos, que nos reunimos para trabajar de esa manera. Y el capitalismo consciente, mira, yo estoy como muy peleado ahora con el tema conciencia. Aquí los jóvenes son peleadores de la conciencia. Ya el término de conciencia me está empezando a sacar un poco de ronchas. A ver. Pero En una de esas coincido contigo, pero puede ser generacional. A ver, es totalmente generacional, absolutamente generacional. Pero el tema central, y más que lo de consciente, ¿no? Que sí es consciente, pero más que nada es... el capitalismo viene de bajada en muchos sentidos, ¿no? Está como bien cuestionado y tenemos lo que tenemos en el mundo hoy vamos a decirle contracapitalista, porque hemos fallado en muchas cosas. Sí. La forma en que hemos hecho que hemos jugado este juego, también lo hemos jugado de una forma bastante perversa y equivocada en muchas cosas. Sí, le llamamos coincido. capitalismo crónico, ¿no? Sí, coincido. Pero a la vez, pues no hay ningún otro modelo en el mundo que haya tenido la movilidad social sin asesinar gente, ¿no? Que el capitalismo. Muy plain vanilla, los números son muy claros. Ahí está la data. La data es de los últimos 200 años, es clarísimo, etcétera. Entonces, el capitalismo trae dos cosas fundamentales para mí. Uno, lo que dijiste tú, Víctor, que es fundamental, que a mí eso es lo que más me apasiona, que es la capacidad que tengamos de resolver problemas. Okay. De verdad, problemas. Viene el COVID, problema para cuidar al COVID, ¿no? Problema para diseñar luces y en libertad. Y esas dos para mí son, no sé si hay otra cosa más importante que defender en el mundo hoy, ¿no? Entonces, Que la libertad y resolver y la problemas. capacidad de resolver problemas en libertad. Es decir, En libertad, claro. con mi creatividad y con mi libertad. Sí. Entonces, este grupo de empresas en Estados Unidos empezaron a tener algo muy curioso, que es que un colega, un amigo que se llama Rashi Soda hizo un estudio de las empresas más exitosas en Estados Unidos, y él lo hizo desde la parte de marketing.
Ok. ¿no? Él era profesor de marketing en Babson y decía, bueno, va a haber estas empresas que son tan queridas, Firms of Endearment, le llama el libro, Sí, ¿no? sí. Son firmas adoradas, Whole Foods, firmas Sí. así icónicas, ¿no? Adoradas. ¿Qué otra? Dame otro ejemplo. Simi. Panera Bread. Simi, Simi claro, en México, claro. Simi en México es un Firms of Endearment. Sí, pero claro. by far. O sea, es muy claro. Pero en Estados Unidos aquella era esa generación, ¿no? Ok. Y entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta, paradójicamente, que esas empresas no invertían en marketing. Es decir, que la gente quería esas firmas, las adoraba sus productos, pero no era por gimmicks, era porque la gente quiero que esto siga, Claro. No quiero que se acabe. no quiero que se acabe. Entonces voy a contribuir. Exacto. Entonces Claro. voy a seguir comprando. ¿no? Claro, claro. La historia muy bonita es en Estados Unidos Whole Foods, cuando Whole Foods, la primera tienda, viene un huracán y se destruye. Llegan todos los parroquianos a levantar la tienda. ¿no? Literalmente. Le dicen a John Mackey, esto no puede parar. We need to get this going, porque esto tiene que jalar. Entonces, eso habla del propósito. Que las organizaciones, estas empresas, Simi es clarísimo en eso, tiene un propósito que va más allá del dinero, que va más allá de la generación económica de valor. Eso es bien importante que quede claro porque digamos que no puedes hacer eso, no puedes ser efectivo haciendo eso si antes no eres efectivo transaccionalmente. Sí, Si no eres claro. un buen negocio, olvídate, va a ser una ONG o se quedan todos Sí, estos... claro, claro. ¿no? Entonces, hay una razón más allá. Y las empresas y los empresarios y las personas, en este caso, que tienen claro eso y persiguen eso, la consecuencia es un mejor negocio. Punto final. O sea, no hay mucho más que eso. ¿eh? O sea, Simi es un buen negocio. Que Simi existe está bueno. Está bueno para la gente que quiere comprar genéricos, que no quiere pagar una patente. Está bueno para la gente que quiere en su comunidad. Está bueno, está bueno. ¿no? Y ya es necesario, porque si Simi no existiera, se colapsa Pues el ya sistema lo de vimos. salud público. Ya lo Pues, vimos. empezó Simi. El origen de Simi tiene mucho que ver con eso. Resolver problemas, claro. Me acuerdo, ¿no? Ah. Esa época. Entonces, eso es. Cuando una persona tiene el drive de resolver un problema generando valor, de esos queremos muchos. Y si ahora eso lo hace, como dice Víctor, lo haces de una manera en que... Y aquí es donde viene la conciencia. Para mí, yo digo que conciencia es básicamente como poner atención. Ok, ¿no? ok. Entonces, Es que estoy de acuerdo con eso. si lo haces poniendo atención en tu PNL, ¿qué está pasando? Pero ¿qué está pasando en tu comunidad? ¿Qué está pasando en tus empleados? ¿Qué está pasando poniendo atención Sí, sí. del sí. impacto que tienes? Entonces, en esta forma de entender el mundo, el impacto juega mucho, que es lo que decía Víctor. ¿Qué pasa? Y entonces la pregunta es, ¿de qué se pierde el mundo si tu empresa desaparece? O sea, ¿de qué se pierde el ecosistema youtubero si tú desapareces? Espero que colapse. Pues no, mira, y que todos salgan No, a sí, rescatar. que dices la neta. Pero no sé Pues si- yo creo que sí. Exacto, O sea, yo exacto. tengo Ese es- un yo creo que- objetivo que es muy claro, ¿no? Y que es un bien común, que es dar información, pues, creíble, ¿no? Y con fuentes muy sólidas. Y eso es un bien, o sea, yo voy por ese bien común. Eso vale más que no pase. Exacto, exacto, Eso vale más que no pase. exacto. Entonces, para mí la barrera está ahí. Si vale más que no pase, que pase. Y ahora, si lo podemos hacer que pase poniendo atención, pues todavía mejor. ¿no? Pero ya Sí, robé el micrófono poniendo mucho. atención. Pero- No, a ver, Quiero saber por qué estás peleado con lo de la conciencia. Con Eso no el lo dijiste. término, Ajá, solo con el con el término, término. exacto. es Quiero generacional, entender. yo puedo entender. No estoy peleado. Bueno, con el bueno, tema. eso dijiste. Está Igual precioso. igual ya es algo personal, ¿no? Lo que te evoca a ti el Sí, término. sí. Yo creo que va por ahí más bien. Mira, sí, ahora hay todo un tema generacional un poco y político y etcétera, de hacer todo en nombre de la conciencia. Ok. Y ahora hacemos luces conscientes y aguas conscientes y empresas conscientes y todo es consciente. Y en nombre de la conciencia pasan cosas tampoco que no son tan buenas. Claro. Pueden ser muy terribles. Y lo claro. estamos viendo ahorita en Gaza y Palestina. Sí, claro. O sea, está clarísimo ahí el tema, ¿no? Sí, entonces, solamente no toco el tema de la conciencia,
y escribí un libro que habla sobre eso, pero no, o sea, realmente me he dado vueltas sobre el tema, Ok. pero trato de darle a la conciencia un lugar allá. Y entonces por eso digo poner atención. Se me Claro. hace más simple, como hacerlo Es que con eso atención. es, para mí la conciencia es simplemente darte cuenta. Digo, es Darte cuenta de lo exactamente que haces, de lo que eres. Y cuando te das cuenta puedes saber qué impacto tienes y desde qué lugar estás funcionando. Por ejemplo, como empresario, desde qué lugar estás siendo ese empresario, o sea, qué impacto tienes en el mundo y para qué haces, lo que hablábamos hace rato. Claro. Y a lo Y mejor igual la no pregunta, tienes ¿para un qué? impacto en el mundo porque para eso necesitas ser un gran empresario. No necesariamente. Pero puedes tener Yo un tampoco impacto creo. primero en tu comunidad y después, ¿sabes? Claro. E ir creciendo. Yo no Todos quiero somos agregar, impactos. para mí conciencia es empatía. Por ejemplo. Es darte cuenta y tener la empatía para hacer, o sea, por ejemplo, el señor González, mi compa, se dio cuenta que había una gran pobreza en México y los medicamentos eran muy caros y que pues, si a él sí la alcanzaban, pero a mucha gente no le iban a alcanzar. Entonces esa empatía para decir, oye, me preocupa el problema y entonces quiero accionar. Claro, Eso es para mí muy importante. claro. Ahora, cuéntanos un poco tú a qué te dedicas. Sí, yo llevo ya 10 años dedicándome a compartir herramientas que pueden expandir tu conciencia, herramientas desde la respiración, desde la meditación, desde hacerte preguntas y algo que mencionabas acerca de que necesitas ser muy grande para tener un impacto, yo creo que no, porque creo que en el momento en el que eres una persona, por ejemplo, que liberas tus propias creencias, como dices, como que tienes el impacto con las personas que te rodean. Y esto se va haciendo como este efecto dominó en el que cada vez más personas van como expandiendo su conciencia, porque para mí la conciencia no funciona desde el lugar de decir a las personas qué está bien, qué está mal, sino siendo esa conciencia. Y cuando tú eres esa energía o funcionas desde un lugar consciente, es cuando las personas se dan cuenta y es como, mira, ¿qué estás haciendo? Te ves mejor, hay más posibilidades en tu vida, ¿qué puedo hacer yo para hacer eso? Y para mí es como ser el ejemplo exacto de ser consciente para que cada vez más personas podamos elegir la conciencia y darnos cuenta. Empezando por ser consciente de Exacto, ti mismo, justo, ¿no? Y justo. tener un impacto positivo en ti mismo y Exacto. luego ir impactando a los otros. Exacto. Ya. Ahora, ¿cómo se conocen? ¿Qué? Empiezo, bueno, A ver. Raúl fue mi coach hace muchos años. Él empezó a trabajar con Simi. Y, Coach empresarial. coach empresarial. Ay, qué padre. Y bueno, pues ya nos desarrollamos una relación de amistad desde ahí y empatábamos en muchos temas. Y de ahí hemos trabajado juntos. Hace poco también Rash y Raúl nos acompañaron a un evento de franquicias, una convención de franquicias en la Riviera Maya. Y hablábamos de estos temas, ¿no? Más a profundidad. No sé si quisieras Sí, para hablar. mí Víctor es un ejemplo. Mira, la pregunta que nos hace todo el mundo es, ¿y cuáles son las empresas conscientes de México? Exacto. Cuando estamos hablando de capitalismo consciente. Doctor Simi, es que eso queda muy claro. Y habrá otras. ¿no? De hecho, ahí hicimos un trabajo en el TEC, donde se hizo un libro con el TEC de Monterrey de 25 empresas en México que tienen más ese modelo. El framework de capitalismo consciente, como digamos framework, tiene 4 pilares básicos. La empresa tiene que tener un propósito superior claro y manifiesto. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa... Que no solo sea beneficiarse. No, sino y que además sea superior. O sea, que no es el target, no es ser el líder de telefonía en América Latina, no, es algo más allá. ¿no? Ok. Tiene que tener un propósito superior claro y nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica de consultoría, la planeación estratégica de las empresas la hacemos a partir del propósito superior. Entonces, está el propósito superior y se baja a 3 palancas estratégicas, como cualquier planeación estratégica convencional, pero a partir del propósito superior. Entonces, tienen que tener propósito superior, tienen que tener, todo esto es consciente y consciente, ¿no? Entonces, tienen que tener liderazgo consciente. ¿Qué es liderazgo consciente? Esto viene mucho del boom de Silicon Valley, que es interesante. Todos estos jóvenes de Silicon Valley, y de California principalmente, pero sobre todo, que fueron muy rápido, muy ricos, muy grandes, muy acaudalados, mantenían un estilo de vida contrapunteado digamos, al abundante convencional. Al rico tradicional que conocíamos, exacto, ¿no? exacto. Claro, un estilo de vida más bajo perfil. Mucho más bajo perfil, ¿no? Todos de jeans, de t-shirt, Exacto. nadie tiene guaruras, ¿no? Y te encontrabas a Steve Jobs realmente cenando en el restaurante que cenaba los jueves. Exacto. Entonces, esto habla de que esta generación ha dejado atrás
algo que nosotros llamamos nivel 2, que es que el éxito significa también poder económico y significa materialidad y significa, ¿no? Y son gente mucho más centrada en resolver los problemas que en el éxito económico. Y es una característica que ahora los jóvenes ya están mucho más ahí. Todavía mi generación, ¿no? Y las de arriba, será mucho más el éxito económico es lo que cuenta. Y aún, a pesar que yo voy a Monterrey y aquí en México lo conozco y se me pone la piel chinita de lo que muchos industriales, lo que tenemos hoy en México, por gente muy trabajadora, ¿no? El doctor Simi es uno de ellos, ¿no? O sea, don Víctor, pero de esa generación de gente muy chambeadora, muy sencilla, y de estas grandes familias, muchas de estas que conocemos, ¿no? Gente súper chambeadora y súper sencilla, y que mantienen ciertas cosas como que se pierden con el dinero, la fama y la riqueza, y esto lo conservan. Sí. Ahí está. Pero eso, reloaded, con chavos, ¿no? Con gente mucho más integral, abiertos a otras cosas, la psicodelia, por ejemplo, todas las plantas, etcétera, todo esto que en California, ¿no? Digo, ahí pasó todo esto y sigue pasando, ¿no? Entonces son gente mucho más abierta, gente, hombres mucho más integrados en su feminidad, un femenino mucho más integrado en su masculinidad. Esa generación se vuelven exitosos y entonces se les conoce como empresarios conscientes. Entonces decimos, estas empresas tienen que tener cultura consciente, propósito, gente que la dirija, que está despierta, atenta, creciendo, viendo. Tienen que tener una cultura consciente. Y una cultura consciente es una cultura transparente. Que eso también en las empresas convencionales es un tema. Eso en sí, por ejemplo, también fue una de las cosas que más me gustó cuando fui a CIMI. Que están los monitores y están compartiendo todo lo que está pasando. Ajá. Cómo están los números, cómo están las ventas, ¿no? En el modelo convencional, todo salas de es juntas, sigiloso cerrado, sí, claro. todo, ¿no? El poder es lo que mueve las organizaciones. Claro. Cultural. Yo he hecho desarrollo de cultura en organizaciones muy grandes y es todo el tema, el poder, ¿no? Entonces, y es vertical, en vez de ser horizontal. Totalmente claro, más, ¿no? Claro. Y estas empresas rompieron eso también. Y luego tienes integración de los stakeholders. Que los stakeholders estén integrados al modelo de negocio, que es muy diferente a la responsabilidad social. Esto es bien importante. La responsabilidad social es lo que antecedió esto porque es genero mucho y regreso algo. Está bueno, está buenísimo. Es mejor que generar mucho y no nada. regresar nada, claro. Qué bueno que hay eso, ¿no? O sea, hoy corremos por Chapultepec, yo corro todos los días en Chapultepec, y es que a alguien se le ocurrió tener ese terreno y un patronato lo cuida hoy, y gracias a esas personas tenemos eso. Claro. ¿No? Pero en el capitalismo consciente lo que decimos es, ni siquiera tienes que dar de regreso, si lo que haces es suficientemente bueno. Claro. Porque no has tomado de más. Me gustaría poner un ejemplo claro de similares, por ejemplo. Hicieron un caso de estudio de Harvard y estudiaban el antes y el después de Simi. Ok. Y justamente lo que dice Raúl es esto. O sea, cuando Simi entra, antes de que Simi entrara, perdón, el costo del medicamento promedio era el más alto de América Latina, $7.3 promedio, hace 27 años, ¿no? Cuando entra Simi, abarata el medicamento y la posibilidad de comprar un medicamento de calidad, o sea, un genérico, hasta una tercera o una cuarta parte. Sí, es impresionante. Entonces, entre más Simi crece, más transforma y ayuda a la sociedad, sin necesidad de que Simi genere dinero y lo regale. Además, lo hacemos. Sí, ya sé. Pero el modelo está, ¿cómo se dice? Está creado como para generar transformación. Claro. A eso te refieres. Totalmente, es el ejemplo perfecto. Ok. Entonces, y otra, no había acceso a los doctores. Simi dice, oye, voy a poner un doctor al lado de cada una de las farmacias. Y al principio la consulta era gratis. O sea, entre más farmacias abrimos, más consultas, más ayuda, más salud, más beneficio. Y ganan todos. Y ganan todos. O sea, no quiere decir que el empresario tenga que dejar de ganar. Es lo más rentable que hay. Bueno, es que lo que se observa es que son las empresas más exitosas. Claro. Es lo que la gente no entiende. Claro. Y a mí me encantaría compartir también cuando fuimos a mí me invitaron a Stanford a una clase para hablarle a los alumnos de la maestría sobre el caso de Harvard de Simi. Y lo que más les impresionó, porque les tuvimos que abrir los números de cuánto ganábamos, es que es increíble que puedas ganar tanto dinero
y que ayudes a tanta gente. Sí. O sea, Claro. pensamos que no iban de la mano las dos. Exacto. Y estaban así impresionados. Había gente de África, de India, de China, de todas partes del mundo. Dicen, oye, yo quiero llevar esto a mi país Claro. porque yo quiero ganar dinero y ayudar a la gente. Claro. O sea, No están peleados. no están No peleados. están Pero como peleados. decíamos, no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que tener mucha empatía y hay que estar alerta, desde el estar consciente de las situaciones que hay y también estar en un buen timing, yo creo, ¿no? Y Claro. otra cosa que es importante es ser libre. Y eso es la trampa más. A ver, Explícanos. ¿por qué? O sea, es decir, en el caso de Víctor y Víctor, ¿no? Ajá, ajá. Son libres de hacer lo que quieran. Víctor ahorita puede decir, bajo el precio de este medicamento a la mitad y pierdo dinero. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Ok. Víctor puede decir, cierro 5 farmacias y abro 20 acá. Él puede decir lo que él quiera. Tienen su consejo, pero es una empresa de ellos. Ok. ¿Sí? Cuando tu empresa está al servicio del mercado, acciones, Ujú, ujú. y está al servicio de accionistas más fuertes, ya no hay libertad. Claro. Y ahí se pierde la integridad. Entonces, hay momentos en los cuales Corres el peligro de perder tu integridad y tus principios, claro. De hecho, a nosotros nos pasó que nos querían comprar Simi por una muy buena cantidad de dinero. Entonces, Pero dijimos, no la vamos a vender. ¿Por qué? ¿Qué porque van a hacer? No, van a cambiar todo. Sí. O sea, van a cambiar la cultura, el modelo, la misión. O sea, La esencia, el DNA. y van a regresar al capitalismo puro, que es saca dinero, saco dinero, saco dinero, 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 dinero. Y no me importa la gente, que también es otro punto muy importante. El Claro. enfoque en la gente, no en el dinero. Sí, sí, en sí. el humano que hace todo posible. Entre más cuidas de ese humano, de esa persona, mejor te va. Claro. Pero hay que como que entenderlo como a pulso, diría, como a vivirlo, ¿no? Para realmente creerlo. cuenta Porque la que- gente no lo cree. Yo siempre digo, ayudar es lo más rentable que hay. Claro. Y en general para uno mismo también, porque no todo es el dinero. Además. O sea, no. Además. La felicidad no es el dinero. Sí, no. Es Hay parte gente de- con mucho dinero y Mucha y- gente con mucho dinero. Y que absolutamente no es feliz. infeliz, sí, claro, claro, claro. Y ustedes, tú conocías a nos Raúl. acabamos de conocer aquí Yo acabo de conocer a Raúl. Ah, ok, en tu ok. sala de espera. Ok. En esa sala de espera pasan muchas cosas. Justo lo supuse. Porque Exacto. como ya gente que no se conoce, Exacto. interesante, están en unas Pasan conversaciones cosas, como claro. sí, está buena. Sí. Pero tú con Víctor, Conocí a Víctor en una entrevista de Forbes. ¿y han hecho cosas juntos? Pues desde ahí tuvimos o sea, hicimos unos como capítulos, una miniserie. No, Sí, ¿no? no, hicimos un taller. No, digo lo de Forbes. Ah, claro, claro. Lo de Forbes era una miniserie donde hablábamos Claro, tú. del tema de conciencia, del tema de capitalismo consciente y del tema de ambiental, que también es muy importante el Claro. tema ambiental en capitalismo consciente. Consciente. Es otro Pues stakeholder. otra vez, claro. Es otro stakeholder. Necesitas ver al ambiente, o sea, al planeta, Sí, porque de ahí claro. viene todo. O sea, Sí. las medicinas vienen de la naturaleza. Sí. Nosotros venimos de la naturaleza. Claro. Todo viene de la De naturaleza. naturaleza. Somos naturales, en Sí, pocas palabras. claro. ¿no? Realmente yo creo que si no contribuyes, como que esa cantidad de dinero no se puede sostener a largo plazo. Y al final una cosa es como lo que hablábamos de, aunque tengas dinero, puedes estar en carencia total. Y entonces es importante como la contribución para que puedas hacerlo desde un lugar de abundancia y de prosperidad y contribuir al mundo, porque el dinero por sí solo puede que, como decías, puede ser la persona más infeliz del mundo y que eso no se sostenga a largo plazo. Me lo dijo tu papá en una entrevista que tuvimos. Dice, me dijo, cuando yo era joven, Y era capitalista. era capitalista, o sea, solo me importaba, lo voy a decir porque está Sí, ya. públicamente, las mujeres y el dinero. ¿no? Y dice, y luego entendí que era muy rico y que no estaba contento, ¿no? Y luego me di cuenta que el dinero no es todo en la vida. Y cuando fui feliz, cuando empecé a ser muy feliz, es cuando empecé a dar, ¿no? Y me pareció una máxima increíble, la verdad. Fíjate que ahorita que mencionas al papá de Víctor, a don Víctor, hay un fenómeno bien interesante ahora en México, en América Latina, en el mundo, sin duda alguna, pero México y en América Latina, de terceras generaciones. O sea, los Cerviche están entrando los nuevos, los Slim están entrando los nuevos, ¿no?
Tú estás entrando como nuevo, tú y tus hermanos, ¿no? Entonces, Pero cambio- ya quedamos que también es primera generación, ¿no? Segunda generación, porque... Segunda. Segunda. en el caso de ser segunda, no son Segunda. tercera. Pero a lo que me refiero es la bisagra generacional. En la bisagra generacional se da la posibilidad de la evolución del negocio. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Pero se abre la oportunidad de la bisagra generacional. Es que un día le decía a Daniel Serviche, le decía, tu abuelo, tu tío, hizo Bimbo y wow, ¿no? Su propósito fue que todos los mexicanos tuvieran pan fresco en sus casas todos los días. Wow. Tú, Daniel, tu propósito fue hacer la panadera más grande del planeta. Wow. Al que sigue, a ver, hazla sana. Que los productos de Bimbo sean sanos. Claro, ¿Se puede? claro. Ahí está, ese es un challenge. Ahora, ¿por qué es interesante ese challenge? Porque esa tercera generación sí se la puede jugar. Se la puede jugar a decir, lo que hicieron los otros lo puedo hacer mejor yo. Mejor. Y mejor yo no es más del otro, sino es lo mismo mejor. Claro, ¿No? claro. Y esa es la gran... Entonces, Víctor, por ejemplo, claramente viene a hacer lo mismo que su papá, mejor, ahora actualizado. Sí, sí. Y esta brecha generacional es... Entonces, nosotros, por ejemplo, Capitalismo Consciente, estamos muy poniendo atención a esos cambios, porque ahí es donde hay una posibilidad de que la nueva generación que viajaron, estudiaron, están leyendo, o sea, somos tres... Otra educación. Otra educación. Otra educación y otro podamos momento histórico. hacer un cambio. Sí. Que eso también es muy importante, Raúl, y tú me lo sacaste la vez que estuvimos en la convención de franquicias, que no es solamente llegar y hacer las cosas, hay que tener un trabajo interno, Sí. disciplina y mucho trabajo. Mucho O trabajo. sea, yo para llegar a estar donde estoy y poder coordinar todo y hacer lo que estoy haciendo, tuve que trabajar mucho en mí mismo, mucho, o sea, espiritualmente, y disciplina y meditación y diferentes Prácticas. prácticas y pues muchas cosas, ¿no? Para poder estar centrado, consciente y alineado con mi propósito y poder ejecutar lo que estoy haciendo ahorita. Sí, Entonces sí, me sí. transformé porque si yo no fuera congruente, para mí liderazgo consciente es congruencia. Sí, sin Si yo no duda. soy congruente, la gente no me va a seguir, entonces no va a tener ese mismo efecto, entonces va a romper de arriba hacia abajo. Yo puedo decir, sí, vamos a salvar al planeta, ¿no? Pero si yo no lo hago, Claro, ¿cómo, claro. cómo le voy a pedir a la gente que Sí, lo haga? sí. ¿No? Si yo les pido que sean saludables, pero yo no soy saludable, pues no me van a hacer caso, no me van a creer. No hay credibilidad, sin Entonces, duda. para mí también es súper importante esa congruencia y ese trabajo personal interno que tienes que desarrollar para llegar a ejecutar. Y todos en la vida, ¿no? Y seguimos Cada aprendiendo, quien ¿no? con lo que le... Me falta mucho, pero sigo buscando esa superación todos los días. Te tengo noticias, a mi edad la sigues buscando. Porque te mueres buscándola. Claro, O sea, pero claro. Nunca llega. Creo Nunca que llega. Y eso es la que- belleza de todo esto. No, y creo que esto que dices es muy importante porque más que hacer, es que tú seas eso. O sea, que tú seas esa energía, porque tú puedes hacer y decir de dientes para afuera, pero si tú no eres esa energía y no eres una persona consciente, si no es genuino, aunque la gente igual y no se da cuenta, como tú dices, no. En energía hablamos de vas a recibir lo que tú eres. Y el ser también viene del hacer, o sea, cuando tú eres y haces desde el ser es cuando el impacto es mucho más grande. ¿Quieres otra? Sí, por favor. Aquí es muy orgánico todo. Por favor. Yo iba a ver si me pueden conseguir unos lentes oscuros a alguien que pueda prestar. De Está molestando la No, luz. no, quiero hacer una cosa. Del staff, alguien que tenga unos lentes oscuros, no importa, de mujer, de hombre, no importa. Yo traía unos medio oscuros, pero y yo tengo mucha curiosidad. Tú eres empresario de Yo trabajo en una empresa de consultoría. Bueno, he sido emprendedor serial, o sea, he emprendido muchas cosas. y algunas salen y otras no. Sí, sí, Qué bueno 10. que lo dices, No, porque no. luego los jóvenes se decepcionan un chorro también, ¿no? Cuando quieren emprender algo no les sale, pues no es a la primera. Y eso es súper importante. Es bien importante. Tipo en Stanford, tienen la cultura del fracaso, celebran el fracaso. claro. Y esto es algo que a mí se me quedó muchísimo porque de repente yo voy a foros de marketing y así, y recuerdo una vez que me dijeron el caso de cuando se muere Walt Disney, se para la innovación, o sea, se paran los éxitos. Hasta que llega Steve Jobs, agarra el mismo equipo que tenían, que ya no había sacado ninguna película exitosa, y ¿cómo se llama? Y les dices, no, es que tenían muchísimo miedo al fracaso porque tenían pánico de fracasar. Entonces empezaban un proyecto, lo mataban.
lo mataban. Lo único que hizo Steve Jobs es cambiar la mentalidad y les dijo, pueden fracasar, quiero que fracasen. Claro. Y de ahí van reconstruyendo la idea y llegaron a la película más taquillera de toda la historia. ¿Qué fue? Toy Story. Toy Story. Wow. Exacto. Toy Story. Sí. Y qué película. Es un tema de mentalidad. Sí, sin duda. No sin tienen miedo. Y ese es este tema de libertad. Ya no tienen la libertad para fracasar, porque Claro. los corrían. Y en México pasa muchos, si fracasas, te corro. Yo justamente lo que trato de hacer es decirles, no. Y la gente entonces ya no tiene ideas, ya no quiere comentar, ya Claro. no generas creatividad, Sí, ya no sí, generas sí. evolución. Es súper importante Sí. eso. Yo hice una vez. Ahorita que estamos va a haber post de esto, ¿no? Entonces se puede hacer un me paro y no pasa nada, ¿no? Sí, tú haz lo que quieras. Yo hice una vez pues una obra de teatro con Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y yo. Y cada quien tenía su participación y cada quien decía sus 10 mandamientos, ¿no? Para estar donde estaban. Y uno de ellos fue, no temerás al fracaso. Eso. Porque, caray, o sea, la Todos gente más fracasamos. exitosa que yo conozco ha fracasado muchísimas veces. Platícanos de tus gafas. Son tus gafas. No, ¿de quién son? No sé quién son, pero aparecieron. Susan, a ver. Gracias, Susan, por tus gafas. Mira, es que la manera que encuentro de explicar el tema de conciencia más simple A ver. es, el cuarto está oscuro, la habitación está oscura, y no hay manera que me convenzcas de que no está oscuro, porque yo lo que veo es que la habitación está oscura. Para mí la definición operativa de tomar conciencia es darme cuenta que en realidad la habitación no es que esté oscura, es que yo la veo oscura. Claro. Constantemente. Entonces, este acto de decir, me pongo los lentes de Fifi, o me pongo los lentes de Chairo, me pongo los lentes de la América, o me pongo los lentes de las Chivas. Exacto. Un partido es el mismo partido. Exacto. Mis familias políticas, los dos son de un equipo y del otro. Yo veo la jugada y para unos es una jugada heroica y para otros lo robó el árbitro. Y es la misma jugada. Y vender $1,000,000 para el de ventas es muy diferente que para el de compras y para el dueño de la empresa. Sí. Y si soy israelita, veo de esta manera, que si soy palestino, veo de esta manera, que si soy, ¿no? Entonces, conciencia para mí es constantemente darme cuenta que el mundo, en realidad, lo veo como yo soy. Y si puedo hacer este ejercicio, entonces, para mí eso es conciencia, que es el ejercicio porque hablamos de conciencia como, Claro. como algo que tiene que ver con bueno o malo. O con algo que tiene que ver como mejor. Ni siquiera es mejor. Con los maestros que he estudiado, tengo un maestro que estudió que me decía, no, bájale 2 rayitas, ¿no? No hay nadie más consciente que nadie. Ni el Buda. Sí, sí, sí. Sencillamente hay personas que respondemos de diferentes niveles de conciencia en diferentes momentos. Entonces, todos somos súper conscientes del planeta Tierra hasta que la única opción es usar mi coche y contaminar. ¿No? Todos somos súper conscientes, pero porque traigo mi Tesla, ¿no? Ajá, Porque ajá. soy súper consciente. No, esos son diferentes niveles de conciencia, Claro, operativamente hablando. Sí, sí, Entonces quería hacer esa Y un aclaración. poco ¿te quieres quitar los lentes oscuros no. o no te los quieres La chamba quitar? que decía Víctor, en el caso del liderazgo que decíamos, que es a lo que nosotros nos dedicamos con los líderes empresariales, la chamba es entrenarte a darte cuenta que todo el tiempo estás usando lentes. Entonces, los grandes empresarios, por ejemplo, tienen una cualidad, así los grandototes, con los que yo tengo oportunidad de interactuar, tienen una cualidad fundamental que es que son arrogantes como la chingada porque saben todo. ¿no? Sí, Todo, los que aquí, ¿no? Saben platican todo. de toros, platican de vinos, Sí, platican todo, saben de cine, todo. de historia, de todos saben. Pero tienen una cualidad única, que es que en el momento crítico, cuando no lo saben, voltean y ponen atención. Porque ahí hay información, porque ahí hay negocio, ahí hay riqueza, ahí hay... Entonces, y ya después te mandan a la chingada. Y porque- para eso son muy buenos, para detectar. Extraordinarios. Claro, Extraordinarios. claro. Esa habilidad es para mí, desarrollar la conciencia, para todos al alcance, es poner atención a todo. ¿no? Y tú tienes trato, por ejemplo, con empresarios de otros países, y tú también, necesariamente, Sí. ¿no? ¿Hay culturalmente diferencias entre nuestros empresarios mexicanos y de otros países, dirían? 100%, sí, ¿no? O sea, hay ciertas... Yo sí creo que las nuevas generaciones de empresarios sí vienen con un chip diferente. Sí. O sea, hoy la humildad, el reconocer a la gente, el escuchar,
está bien, se ve como es un símbolo de fuerza. Antes era un símbolo de De debilidad. Entonces creo que este nuevo modelo, que es el que tratamos de construir, es el que funciona, porque justamente el error más grande de los empresarios hoy en día, y esto lo aprendí en un curso en Londres de decisión de London Economics, es justamente eso, que los líderes dicen esto es negro y esto es negro, y no escuchan y les da igual por la soberbia que tienen. Entonces justamente la fortaleza mía es decir, oye, hay gente mucho más inteligente que yo. Voy a escuchar al especialista de acá, al especialista de acá. Me voy a rodear de ellos. Steve Jobs era lo que hacía. No era el más inteligente del cuarto, pero sabía armar un equipo de gente súper capaz e inteligente. Y tenía la humildad, a lo mejor, de cierta manera, y la habilidad de armar este equipo y sacarles el máximo potencial a todos. Y lo acabo de escuchar hace poquito también. Yo trabajo con Leo Rastogi también, que tiene una empresa de asesoría, de consultoría, como un tema más de conciencia o espiritual. Y él también él es consultor de varios empresarios de los más grandes, pero a nivel Estados Unidos, las 500 empresas más importantes del mundo. Y me dijo que se ha percatado, y la mayoría de las veces, el CEO no es el más inteligente. Siempre el de abajo hay gente mucho más inteligente que abajo, abajo del CEO. El operativo, Siempre. claro. Que no es que es el más inteligente, sino es especialista en eso. Claro. Sabe más de eso. Pero si quitas al CEO de la ecuación, se cae el equipo. Claro. O sea, no puedes subir al especialista como el coordinador o el líder. No. Entonces, la habilidad del CEO es manejar a la gente. Claro. O del director. Sí. Entonces, sí, contratar a alguien mejor que tú en lo que sabe hacer, en números, mejor que tú en diseño, etcétera, y vas creando tu equipo. es como que cambia, ¿no? Porque también yo una vez en otra de mis convenciones, bien, el secreto del que hizo Walgreens, justo era eso, que contrataba gente más inteligente que él. Esa capacidad de detectar, como decías tú, ¿no? Como, sí, y armar claro. como un rompecabezas con talento. ¿Y solo asesoras empresarios? Trabajo con individuos. En nuestro modelo todo empieza con el propósito y todo es propósito. Entonces trabajo mucho me piden que yo ayude a personas a encontrar su propósito y realinear su vida en diferentes estadios de su vida. Okay. Y trabajamos con organizaciones grandes. Yo trabajo con el CEO y su equipo en diferentes países. Y un poco resumiendo yo diría que no sé si es tanto un tema geográfico, yo creo que es un tema generacional. Generacional más que nada. Y un tema también de valores. Es decir, de principios. Hay grupos empresariales que se forjaron con unos principios y otros con otros. Sí, claro. Y está clarísimo. Y otros sin principios. Yo creo que tienen otros principios. Pues sí. Tienen otros principios. Sí, porque una manera para mí de entender principios es aquello que te permite priorizar. O sea, aquello que usas para priorizar. Sí, esos son principios. Exacto. Entonces priorizo a partir de eso que sigo. Ya. Y entonces creo que más bien por ahí. Sí veo un tema generacional. Que está bueno, está súper bueno. Y de la chingada también. Porque también veo un tema generacional que dije, como decía hace rato, de muchísimos jóvenes con esta pregunta que yo digo, o sea, ayer estaba con un chavillo, ¿no? Que le dije, no tienes derecho a hacerte esa pregunta. Me decía, no sé qué quiero hacer con mi vida. No sé qué me gusta. Le dije, brother, no tienes derecho a hacerte esa pregunta por una razón muy simple. Tu papá trabajó como pendejo para que puedas estar aquí, tú haciendo esa pregunta. Y tu abuelo y tu bisabuelo. Y mucha gente en el camino trabajó y hizo un esfuerzo enorme para que podamos tener luces, foros, todo. Sí. Entonces, que alguien se siente y diga, no sé qué quiero hacer con mi vida, qué me gusta, órale. No tiene derecho a eso, porque el mundo necesita que demos y que construyamos y resolvamos. Pero no se vale pensar, digo, no sé qué edad tuviera el chavo, pero no se vale plantearte eso, no sé qué quiero. Lo que creo que es la diferencia no es la pregunta qué quiero, es haciendo algo que puedo hacer mejor. Ok. Pero párate y vende pizzas, brother. Sí, lo que sea. O sea, sí, eso de sentarte a contemplar, ¿no? De manera contemplativa, a ver qué quiero hacer de mi vida. En lo que encuentras qué quieres hacer, haz algo. Exacto, pero muchos están trabajando así. Sí, en las organizaciones. eso es muy Entonces, penoso, bien duro es muy triste. porque tienes a mucha gente trabajando, pues estoy aquí mientras veo qué me gusta, qué quiero, ¿no?
Y no hay esa parte como de hacerse cargo y ir por algo. Sí, Pero sí, creo que también eso es cultural, porque nadie nos enseña, por ejemplo, desde que tú eliges una carrera, tienes 18 años y en serio, ni siquiera tienes idea a lo mejor y cuál es realmente tu propósito. Y nadie nos claro. enseña a que todos tenemos que tener un propósito y desde ahí elegir una carrera y desde ahí elegir qué vamos a hacer de nuestra vida. Creo que eso es un poco... Luego nos El toca propósito decidir es- todas esas cuestiones que son tan importantes siendo muy jóvenes Exacto. también, ¿no? No tenemos idea. o Y, sea, y otra vez no nos dan chance a fracasar. Exacto. Porque a lo mejor tienes la idea de hacer algo y lo dices, no es lo que me gusta. Sí, Pero pero no es hazlo. un fracaso, ¿no? claro. Perdón. Pero hazlo. Pero hazlo, claro, Hazlo. hazlo. No, o sea, construye, Sí. genera valor. Y sí, coincido contigo, o sea, la pregunta del propósito es una pregunta muy, porque es lo que decía Víctor, que Víctor encontró un propósito. Y sí, una persona que tiene un propósito y una persona que no tiene propósito, sí tiene, Sí hace la diferencia. diferencia. tiene un impacto diferente. Tengo una duda antes de terminar. Tú hablabas de todos estos jóvenes de Silicon Valley, California, etcétera, etcétera, que siendo muy jóvenes hicieron mucho dinero y muy rápido. ¿Eso cómo ha impactado a las juventudes en el mundo, no? Porque pareciera que piensan que pueden hacer mucho dinero muy rápido y no creo que sea así tan fácil. No, Tú no decías, no es fácil. No ¿no? es nada fácil. Bueno, yo creo, ¿no? Y de pronto el propósito se convirtió en hacer dinero. ¿Me explico? Sí, o sea, ¿Hago sentido o no hago totalmente. sentido? Esos role models, ¿no? Es el role model, el ¿no? tema Instagram. El tema Instagram es, Sí, el es tema Instagram. clarísimo. El tema Instagram viene a paralizar la presencia de las personas y la atención. ¿Por qué? Porque entonces estoy distraído con el éxito y los modelos de los demás. Exacto. Y no estoy en mi propio Concentrado propósito. en lo mío. Ajá. Porque una persona, yo trabajo con algunos empresarios en Endeavor y he ido a algunas personas al ecosistema emprendedor. Los chavillos que están arrancando, que tienen un propósito claro, son persistentes y resilientes. Y el fracaso, como decíamos ahorita, atraviesa y viene otra cosa. Sí. Incluso si fracasé el negocio. Los que están más por el lado de del hit económico, lo logran, pero no lo sostienen. Eso Es iba a decir. bien importante. Ya. No se sostiene. Vende la empresa, pero no se sostiene. Algo no cuadra. Sí, Hay sí, algo que descuadra. Yo conozco jóvenes que te dicen, pues yo quiero pues hacer dinero, pero hay otros que te dicen, yo quiero transformar al mundo. Y ¿no? eso es lo que que yo- suena algo muy ambicioso, quiero transformar al mundo, que también viene de Silicon Valley, ¿no? O sea, vienen los dos modelos de Silicon Valley, porque de ahí pues han transformado mucho al mundo. También. Pero sí hay una gran diferencia, yo creo, ¿no? En quiero hacer lana a Sí. quiero transformar al mundo. Pasión. o sea, Es pasión. Es pasión. Pero en los Musk, ¿no? O sea, es mi propósito, hacer de la especie humana una especie interplanetaria. Sí, 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 Mi sí. meta, poder llevar vida a Marte antes de que me muera. Mi trabajo este año, subir este cohete Sí, y bajarlo. sí, 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 sí. Clarísimo conectar el propósito. Transformar al mundo. Y se va a morir a lo mejor sin ir a Marte. Y a lo mejor se muere bien pobre. Claro. Por hacer sus Sí. proyectos. Sí, Sí. pues sí. Pero tiene una visión. Y ha impresionante. transformado al mundo. Y una libertad. Y una libertad. Esto que Es hizo ahorita en el New York Times es bellísimo. Y apuesta todo. Mete Todo. todo en su sueño. Sí, o sea, sí, confiar sí. 100% en él mismo. Sí. También eso es importante. Eso es muy importante, confiar en ti él mismo. Sí. Sí. Estamos en una zona de confort porque vivimos una vida increíble. Somos una generación, si no se va a la guerra ahorita con todo el tema, Privilegiada. la primera generación en la historia de la humanidad en haber experimentado paz global. La primera generación en la historia de la humanidad Sí. en haber experimentado paz. Y la persona, todos en este lugar, tenemos mejor vida cotidiana que la nobleza de principios de siglo. Ah, no, claro. ¿No? Entonces tenemos una abundancia. Entonces está de pelos ahorita el mundo como para preguntarme qué quiero hacer. Pero ahora hazlo, cabrón, ¿no? Sí, hay que ponerse a hacerlo. Y no es fácil, como decías tú, Vic, la verdad. Pero no es también fácil. regresando al ejemplo de los lentes, yo veo las redes sociales de la misma manera. O sea, puedes verlo de esa manera o puedes buscar inspirar, que es lo que busco, Claro. usar la Como un tecnología vehículo, es un instrumento. para herramienta. inspirar y Claro. transformar y generar conciencia y generar información que ayude a tomar mejores decisiones Claro. y cambie el rumbo de... Claro. de Es una herramienta, ciertas decisiones. solo hay que saber usarla. Exacto. ¿no? Estos líderes
CEOs que yo conozco muy desarrollados, nosotros los mapeamos como, le llamamos tercer nivel, pasan, el primer nivel es el capataz, se chingan en lo que yo digo. Sí, El sí. segundo es el manager de Harvard, que es muevo los recursos y gestiono. Exacto. El tercer nivel, deja de ser líder, es un facilitador. Un facilitador, eso es muy padre. Y provocan. Entonces eso genera en la gente mucho significado y Sí. y tiene que ver un poco con eso. Inspiran, Sí. como me acuerdo por el tema, inspiran. Oiga. Y se vuelve más fácil porque la gente comparte ese propósito superior. Tipo, yo lo veo en Simi. ¿Por qué funciona? No es de que yo esté, o sea, sí estoy atrás de la gente, pero no estoy atrás de todo mundo. Dejas que la Ellos gente haga su solitos trabajo, claro. lo quieren hacer. Sí, sí, sí. O sea, lo hacen por iniciativa propia, porque Sí. tienen esa pasión y se sienten conectados con el mismo propósito. Sienten que ellos tienen impacto. Y sí tienen impacto, porque lo que hacen tienen impacto. Tiene impacto en la meta global. Sí, sin duda. Y es la diferencia entre una empresa así o una empresa donde dicen, ¿qué hago aquí? Ya quiero que se acabe o que flojera Con que es el lunes. capitalismo consciente, sí, claro, aunque no nos guste. Es que de pronto hay palabras, yo te entiendo, muy manoseadas. Sí, ya. ¿no? ya. Muy Too manoseadas. much, ¿no? Exacto. Sí. Pero pues el principio es lo que vale, ¿no? Exacto. ¿Por qué no hablamos más de esto? Está muy interesante, interesante. muy interesante. Qué bueno que te interesó. No, muchísimo. Y necesito unos coaches, consultoría, asesoría, coach, de todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Por tenernos en tu casa. Gracias, Vic. Gracias. Gracias. Gracias, Un Adela. gusto. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Está bien interesante el tema y vamos a profundizar en ello, sin duda. Hasta la próxima.